la tarde con 6 minutos. Segunda hora informativa aquí en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. Joana Castro los acompaña. Les habíamos dicho antes de la pausa, antes del gran resumen de la hora, de actualizar los titulares, que vamos a estar hablando acerca del dengue. Y es que el último reporte del Ministerio de Salud, que se cerró ayer 23 de mayo, lo que señala es un registro de 89.654 casos y 103 muertes como consecuencia, como causa del virus. La titular de este sector del Ministerio de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, ha indicado que en 2 semanas se estaría controlando, se llegaría a una meseta, ¿no? Una palabra además que nos hace recordar a COVID-19 y de por sí eso ya nos genera temor y dudas. Pero lo que también ha dicho la ministra de Salud es que no hay un incremento de casos, ¿no? Y que incluso en algunos departamentos, como por ejemplo Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho y Pasco, la enfermedad más bien viene en descenso. Así que continuamos hablando del dengue porque queremos saber cuáles son los departamentos con mayor aumento, cuáles son y si es que existen otros en descenso, más allá de lo que hemos señalado, recordando la información que brinda la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Lo conversamos con José Bernable. Él es José Bernable Villasante, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Bienvenido del Ministerio de Salud, bienvenido a la rotativa del aire. Buenas tardes. Hola, Joana, qué gusto saludarte a ti por intermedio de tuyo a toda la población. No se trata de alarmar, pero sí de tener la información oportuna. Y cuando uno escucha, estamos ya finalizando prácticamente el mes de mayo y escucha la cifra de 89.654 casos y 103 muertes, puede decir, realmente esta es la cifra actualizada, debemos preocuparnos. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Bueno, sí, efectivamente, a la fecha, tal como indicaste, nosotros tenemos día a día existe un incremento de casos, pero debemos de ser claros en indicar de que a nivel nacional, de las 25 regiones, existen 20 regiones las cuales en este momento tienen o han tenido casos. De estas 20 regiones, nosotros ya podemos ir afirmando de que existen 7 regiones que la cantidad de casos prácticamente ya empezó a descender desde hace 2 a 3 semanas aproximadamente. Hay otras 7 regiones que se mantiene la cantidad de casos, no sube ni baja, más o menos lo que nosotros le llamamos en meseta, y existen otras 6 regiones que sí en este momento es de preocupación. Estamos bajo todos los sistemas de control a través del Ministerio, de manera conjunta con la población, con las autoridades, tratando de ver de qué manera se controla, sobre todo el vector o el zancudo, ¿no? El Aedes, para señor que no José, se expanda. Para ir por partes, para ayudar al oyente, al televidente, usted nos dice, de las 25 regiones en nuestro país, 20 regiones registran casos de personas con dengue. Nos dice que 7 regiones van en descenso. Mencionemos cuáles son estas regiones, la que usted nos dice en descenso, las 7 que se mantienen en meseta y las 6 regiones que sí están causando preocupación. Correcto. De manera total, a nivel de las diferentes regiones, se visualiza que, por ejemplo, Ucayali, Pasco, Madre de Dios, Loreto, Huánuco, Cusco y Ayacucho se encuentran en este momento en descenso, de acuerdo al perfil epidemiológico y la cantidad de casos. Las regiones que se encuentran prácticamente en meseta es Amazonas, Ancash, Cajamarca, Junín, Puno, San Martín y Tumbes, y donde debemos y estamos actualmente haciendo un trabajo mayor es a nivel de Lima mismo, a nivel del Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde sí efectivamente todavía continúa el incremento de casos, pero no en la totalidad de la región, sino en algunos distritos que está focalizado. ¿Y por qué uno se podría preguntar? ¿Por qué entonces, señor Bernable, por qué Lima, por qué Callao, por qué La Libertad, Lambayeque y Piura, si bien es cierto, no es toda la región como nos dice, pero sí les está generando preocupación en el Ministerio de Salud? ¿Qué pasa en particular en estas regiones? Los factores son varios y variados de acuerdo al sitio.
Por ejemplo, en la zona de Lambayeque y La Libertad, en las zonas donde se tiene el incremento de casos, son en sitios donde usualmente y a través de los años hemos tenido la presencia del vector del dengue. E inclusive hubieron casos, recordemos el año 2017, en Piura hubo un brote muy importante donde inclusive llegó al número de casos por encima de lo que usualmente suele tener todos los años. Luego de ello, entonces la población de cierta manera conoce, pero ¿por qué actualmente se está incrementando en esas zonas? Recordemos que tuvimos el efecto de la lluvia, del Yaku, lo cual generó varias situaciones. Uno, el acumulo de agua a nivel de diferentes áreas. Y segundo, inclusive en muchos sitios las redes de agua potable se cortaron o tuvieron dificultad. Esto generó que la población, por la necesidad de consumo de agua, tuvo que recolectar en baldes, bidones, etcétera, pero sin la precaución de taparlo, y ante la presencia del vector pues hubo una reproducción en mayor número. A nivel de Lima, Ica y Callao, centros muy urbanos con alta densidad poblacional, igualmente la presencia del vector... Perdón, adelante, dígame. Sí, y a nivel nacional significa que tenemos un total de casos de ¿cuánto? De personas contagiadas con dengue, que tienen dengue en estos momentos. Nosotros tenemos al momento confirmado 48.620 casos. Y la diferencia de 96.792 son los probables. ¿Por qué nosotros, como Ministerio de Salud, determinamos como casos inclusive a los probables? Porque no podemos esperar inclusive a un tema de confirmación, porque ya intervenimos de inmediato ante la persona, ante su familia, ante la población. Es lo que indicamos y decimos los focos calientes, los focos tibios. ¿Por qué? De acuerdo a la cantidad de casos positivos que exista o inclusive del mismo vector. Eso nos empuja a que debamos de intervenir, por ejemplo, en el tema de control vectorial, que es casa por casa, y permítame ahí hacer llegar realmente una preocupación muy fuerte como parte del Ministerio de Salud, el hecho de que cuando nosotros intervenimos, a pesar de que inclusive existe la coordinación con las autoridades, ya sea municipales o de barrio, al momento de intentar medir si existe o no existe el zancudo, intervenir inclusive con el mismo zancudo y en última instancia hasta fumigar, tenemos más de 40% de rechazo de parte de la población. Ese es un problema muy fuerte porque, pongo un ejemplo, si en una urbanización de 100 domicilios intervenimos en 60 o 70, los otros 30 quedan sin intervenir, todo el resto está limpio, pero esos 30 domicilios se mantienen con el vector y tranquilamente nuevamente regresan. Y quizá va, señor Bernabé, legado a un tema de comunicación oportuna, de generar confianza en el vecino, que no es sencillo tampoco que abran la puerta debido a todas las estafas que se ven de manera diaria, y no lo justifico porque complican la labor desde el lado del Ministerio de Salud, pero también es complejo que una persona mayor o quizás dos adolescentes que están solos en casa abran las puertas si es que no ha habido una comunicación oportuna y anticipada. Quería hacer una precisión, porque usted nos dice que son 48.620 los casos confirmados y que esta cifra de 86.654 se están tomando en cuenta aquellos casos que son probables. Pero ¿qué cifra además ustedes tienen, el Ministerio de Salud, de las personas hospitalizadas actualmente? Actualmente tenemos nosotros 1.342 hospitalizados. Dentro de todo el sistema de vigilancia en lo que es el dengue, el Ministerio de Salud hace muchos años, como es una enfermedad que está presente, nosotros estamos regidos y de cierta manera intervenimos a nivel nacional a través de una serie de documentos que lo tienen claramente ya establecidos, todas las direzas, todas las jerezas. Por ejemplo, ¿son pacientes graves de estos 1.342 que nos dice? No, yo le comento, dentro de los 1.342 casos, aproximadamente un 93%, 94% son casos de pacientes sospechosos o confirmados de dengue, pero sin signos de riesgo.
De ahí un 5% aproximadamente son con signo de riesgo y de 1 a 0.8% son los casos de dengue grave. Esta cantidad varía día a día, es por esa razón que a nivel nacional se está previendo, se está viendo y se está instalando lo que se denomina las unidades de vigilancia clínica. Y aquí le quiero pedir que nos detengamos un poco porque es importante estas especies de lugares de campaña, de observación, para poder explicarlas y saber dónde están, pero tenemos antes que irnos a la pausa, es momento de hacer un corte, de ir con los anunciantes y volvemos. Es ya la 1 de la tarde con 16 minutos. Nosotros continuamos conversando con José Bernable Villasante, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del MINSA, del Ministerio de Salud. Y rápidamente hacemos un resumen porque tengo dos preguntas para usted, todavía dos temas pendientes. Nos ha dicho que son 48.620 los casos confirmados de dengue, que hay 1.342 personas hospitalizadas, pero que de esta cifra el 94% aproximadamente son casos leves, casos que no generan preocupación, pero a los cuales sí hay que dar y hacer seguimiento oportuno. La guía o digamos el tratamiento para las personas que han sido ya diagnosticadas con dengue, ¿cuál debe ser? Bueno, nosotros, tal como le comenté al inicio, en el Ministerio de Salud tratamos el tema del dengue desde hace muchos años, por lo cual nosotros tenemos una guía de práctica clínica que es del año 2017, totalmente actualizada de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, está aprobada a través de la resolución ministerial a 071 del 2017 del 3 de febrero. Aparte de esta guía práctica que es del dengue, no sé si lo pueden ver por favor. Sí, pero señor José, le voy a pedir que vayamos por favor un poco más al grano, es decir, ¿qué se le da, qué se le receta a los pacientes que han sido diagnosticados ya con dengue? Va un señor con algunos síntomas y ¿qué da? ¿Qué deben tomar? ¿Qué deben hacer? Correcto. ¿Qué tipo de reposo deben tener? Perfecto. Justo hacía alusión a la guía porque aquí se encuentra totalmente indicado qué es lo que debe de tomar una persona. Por ejemplo, cuando no tiene síntomas de riesgo, lo que se recomienda en el caso de la persona, aparte de la observación cuando tiene fiebre, etcétera, es que tome bastante líquido. Se indica de 3 litros por lo menos aproximadamente por día, debe de rehidratarse. Y en el caso del dengue, generalmente el síntoma principal viene a ser la fiebre y se le solicita que tome, en caso que tenga fiebre, entonces un paracetamol, por ejemplo. Entonces es necesario que la población sepa de que no debe de tomar antibióticos, no debe de consumir corticoides y ningún otro medicamento. Es ahí donde estamos teniendo el problema en la actualidad, sobre todo en el caso de los pacientes complicados e inclusive fallecidos. Que no significa, no se debe entender que cada persona que pueda tener estos síntomas, que se pueden confundir además, por ejemplo, con un resfriado, van y se automedican, sino que es algo que les debe señalar un médico, una persona especialista en salud. Y lo otro era conocer un poco, porque los reportes, los equipos de RPP en distintas regiones nos informan de hospitales colapsados, donde las personas están preocupadas, no consiguen pruebas para poder saber si tienen dengue o no, y no saben qué hacer, no saben si en todo caso continuar con sus labores habituales, tomar reposo, tomarse un suero, y esto lo hacen efectivamente porque no pueden atenderse. Los hospitales están colapsados en su mayoría. ¿Qué se va a hacer? Actualmente estamos haciendo un seguimiento a nivel nacional, cuáles son los hospitales, inclusive los establecimientos de primer nivel. Se ha dispuesto a través de unas declaratorias de emergencias que se dio que todos los establecimientos a nivel nacional tengan la obligatoriedad de tener que aceptar todos los casos inclusive sospechosos de dengue. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Nos hemos organizado a nivel nacional y a nivel de las regiones y a nivel de Lima se ha implementado lo que se denomina las unidades de vigilancia clínica. ¿Cuántas se han implementado? A nivel de Lima tenemos 6 y a nivel nacional estamos aproximadamente por las 36 ubiclines, pero cada vez estamos incrementando más, debido a que, como usted sabrá,
Hace poco se emitió el decreto supremo 009, a través del cual se ha generado y se está dando un mayor presupuesto de casi 35 millones, tal como informó nuestra ministra, y se está implementando a nivel nacional aproximadamente 44 ubiclines más. Entonces, esto va a garantizar el tratamiento especial en cuanto a lo que es el dengue. Y con esta información, que son 6 en Lima, 36 a nivel nacional, ¿es suficiente? Las personas requieren además, y ya yendo un poco al tema laboral, que es a lo que muchos les preocupa, ¿se necesita un descanso médico cuando a una persona se le dice que sí, que efectivamente tiene dengue? ¿Se requiere estar en reposo más allá del paracetamol, más allá del suero, que usted nos ha comentado tiene que ser ya ordenado de acuerdo a la edad y otros síntomas que pueden tener las personas? Pero un descanso, un reposo en cama, ¿es necesario también? Sí, se recomienda de que la persona esté en reposo, se debe de estar vigilando por lo menos 2 hasta 3 días de que no se presenten síntomas adicionales. Lo que, de acuerdo a nuestra guía práctica clínica, que todos lo manejan claramente, se indica de que la fiebre suele durar de 4 a 5 días. Posterior a ello es el punto un poco más crítico para valorar. Puede ser la persona que ya definitivamente salga de todos los síntomas y esté en condición de sano, o pueda complicarse. Es en ese momento que nosotros debemos evaluar. La persona sí debe estar en reposo, su alimentación normal, todas sus actividades, por supuesto, si implica un mayor esfuerzo, como toda enfermedad, debe estar en vigilancia permanente. Y solo muy breve, porque muchas personas, y le pido su respuesta en 20 segundos, ¿cómo es una prueba de descarte de dengue? Porque tenemos muy claro y la información con relación a lo que fue COVID-19 en nuestro país y en otras partes del mundo, pero ¿y las pruebas de dengue de descarte cómo se realizan? Bueno, en el caso de las pruebas se toman a nivel de los establecimientos con se toma una muestra de sangre, el cual a nivel de todos los establecimientos nosotros llegamos a los laboratorios referenciales a nivel nacional. Existen 24 y de cierta manera estos hacen un análisis molecular. Inclusive a nivel nacional nosotros tenemos la capacidad de identificar cuáles son los subgéneros, porque en el caso del dengue existen 4 tipos, ¿no? Entonces estamos permanentemente inclusive identificando cuál es el genotipo, el serotipo del dengue. Muchas gracias por su tiempo, José Bernable, director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Momento de actualizar nuestra información en los siguientes titulares, pero luego de la pausa, al volver, tenemos información económica con Maritza Sáenz. Volvemos.